casos. ¿Por qué es importante evaluar la influencia del nivel freático? ¿Por qué va a ser importante evaluar la influencia del nivel freático? Porque nosotros, para el cálculo de la capacidad de carga última, ¿sí? Para el cálculo de la capacidad de carga última, tenemos que, calcular nuestra sobrecarga, ¿no? Tenemos que calcular la sobrecarga y también vamos a tener que obtener este peso específico 2, ¿no? ¿Por qué vamos a tener que obtener este peso específico 2? Porque podría darse el caso, ¿no? Podría darse el caso que nosotros tengamos acá dos estratos diferentes, ¿no? Imagínense que acá tenemos un estrato 1, donde tenemos un peso específico 2, y acá tenemos un peso específico 3, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos acá dos pesos específicos diferentes, nosotros vamos a tener que escoger uno, ¿no? Hasta donde llegue el nivel o la influencia de nuestras cargas, ¿sí? Por eso es que acá estamos hablando que la influencia de la carga, ¿sí? La influencia de los esfuerzos transmitidos de la zapata al terreno va a tener una profundidad D. Hasta esta profundidad D, nosotros vamos a decir que se están transmitiendo los esfuerzos o que esos esfuerzos están influenciando en el terreno. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nosotros acá podamos evaluar en qué caso nos encontramos. Entonces, vamos a comenzar con el primer caso, ¿sí? Vamos a comenzar con el primer caso. El primer caso, ¿sí? Vamos a evaluarlo cuando el nivel freático, ¿sí? Cuando el nivel freático se encuentra por encima del fondo de nivel de cimentación, ¿sí? Cuando se encuentra por encima del fondo de nivel de cimentación. Entonces, en este caso, ¿no? En este caso, ¿cómo calculamos nuestra sobrecarga? Esto vamos a hablar del caso 1, ¿sí? ¿Cómo calculamos nuestra sobrecarga en este caso? Es bastante sencilla, ¿no? Vamos a tener un peso específico 1 natural, ¿no? Vamos a tener hasta acá un peso específico 1 saturado, y la sobrecarga, ¿no? Se calculará de la siguiente manera. Si acá nosotros le decimos que esto es D1 y esto es D2, la sobrecarga será D1 por el peso específico 1 natural, ¿sí? Más D2 por el peso específico 1 saturado, menos el peso específico del agua. ¿Sí? Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasará con el I2? ¿No? Con el I2. En este caso, como el nivel freático está por encima del fondo de la cimentación, estaríamos diciendo que todo esto es un suelo saturado, ¿verdad? Todo este suelo de abajo está saturado. Entonces, el I2 que nosotros utilizaríamos, ¿no? El I2 que nosotros utilizaríamos sería el I saturado 2, ¿sí? El I2 saturado que tengamos por debajo. Vamos a decir que acá tenemos un I2 saturado, ¿no? Cuando el nivel freático está por encima, acá abajo tenemos un peso específico 2 saturado, al cual nosotros le vamos a tener que quitar el agua, ¿sí? Y este peso específico 2 será el que nosotros utilicemos para el cálculo de la carga última. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? Bien. Ahora, ¿qué pasaría, chicos? ¿Qué pasaría si nosotros ahora,
¿sí? Ahora nosotros vamos a ubicarnos en un caso 2. Vamos a colocar por acá el caso número 2. ¿Qué ocurriría cuando el nivel freático, sí, vamos a borrar esto un momento, ya, ahora, ¿qué ocurre en el caso 2? Ahora el nivel freático, ¿sí? Ahora el nivel freático se encuentra por debajo del nivel de fondo de cimentación. Vamos a asumir que el nivel freático ahora se encuentra acá. Entonces, ahora tengo un nivel freático por debajo del fondo de la cimentación, ¿sí? Por debajo del fondo de la cimentación. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a tener que evaluar en este caso? Yo voy a tener que evaluar si es que esta distancia desde el fondo de la cimentación hasta donde se encuentra el nivel freático es menor a esta distancia D. ¿Qué cosa es esta distancia D? Esta distancia D como máximo va a ser igual al ancho de la base, ¿sí? Pongámoslo con números. Imaginemos que la base tiene un ancho de 3 metros, ¿sí? Imaginemos que la base tiene un ancho de 3 metros. Y el nivel freático se encuentra a una profundidad de 1.5 metros por debajo del fondo de la cimentación. Cuando nos encontremos en este caso, ¿sí? Vamos a decir que nos encontramos en el caso 2. Es decir, cuando la distancia, ¿sí? Cuando esta distancia D es menor a la base, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estamos diciendo que esta distancia D, ¿no? Que esta distancia D es igual a 1.5, ¿no? Ya que estamos diciendo que la base es 3 metros. Cuando nos encontremos en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Lo que nosotros vamos a tener que calcular, ¿no? Es lo siguiente. ¿Qué ocurrirá en el caso de la sobrecarga, chicos? Si el nivel freático ahora está por debajo del fondo de la cimentación, ¿cómo calcularemos la sobrecarga? ¿Cuál será nuestra sobrecarga ahora? Ahora ya no, este nivel freático ya no lo tenemos. Tenemos un solo peso específico natural acá arriba. Simplemente será el peso específico 1 natural, ¿no? Por todo el DF, ¿sí? Y para el peso específico 2, ¿qué está ocurriendo acá? Vean lo que ocurre en este caso. Ahora, ¿no? Nosotros tenemos un peso específico 2 y acá tenemos un peso específico 2 saturado, ¿no? Ahora tenemos acá un peso específico 2 y por debajo tenemos un peso específico 2 saturado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ahora tenemos un peso específico 2 y un peso específico 2 saturado. ¿Cuál es el nivel que hasta qué profundidad nosotros vamos a analizar, chicos? ¿Cuánto estamos diciendo que es nuestra base? ¿Cuánto va a ser nuestro D? ¿Hasta qué profundidad por debajo del fondo de la cimentación voy a analizar? ¿Qué distancia vamos a tener acá? 3 metros, ¿verdad? Entonces, yo voy a analizar hasta una distancia de igual a 3 metros, ¿sí? Entonces, como yo analizo esta profundidad, ¿no? De esta distancia D, yo ahora tengo dos pesos específicos, ¿no? En esta parte superior,
lo tenemos en estado natural, ¿no? Y en esta parte de acá hacia abajo está en un estado saturado, ¿sí? Y como yo necesito únicamente un solo peso específico, ¿sí? Necesito un solo peso específico. Lo que nosotros vamos a tener que obtener de este análisis es un peso específico promedio, ¿sí? Vamos a tener que obtener un peso específico promedio. Y el peso específico promedio lo calcularemos de la siguiente forma. En la parte superior tenemos peso específico 2 por la distancia en la que está actuando este peso específico natural, que sería 1.5, ¿no? Tenemos peso específico 2 por 1.5, ¿no? Y el segundo, ¿cuál sería, chicos? El segundo peso específico, ¿cuál sería? ¿Por el saturado o por el peso específico efectivo? ¿Qué tendríamos que obtener para el segundo? Acá tendríamos que obtener, ¿no? El I2 saturado, ¿sí? Menos el agua, ¿no? Esto también estaría en este caso multiplicado por 1.5, ¿sí? Por 1.5. Y le sacamos a todo esto el promedio, ¿sí? A todo eso le sacamos el promedio. Entonces, ese sería el peso específico, ¿sí? Ese sería el peso específico que nosotros utilizaríamos para el cálculo de la carga última. Y el tercer caso, ¿cuál creen que sea, chicos? El tercer caso, ¿sí? El tercer caso se va a dar cuando el nivel freático se encuentre por debajo de esta profundidad D, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que ocurre cuando el nivel freático se encuentra por debajo de la zona en la cual actúan nuestros esfuerzos? Ya no influye, ¿verdad? Ya no hay influencia del nivel freático. Entonces, si mi nivel freático ahora se encuentra por acá, ¿no? Por debajo, completamente por debajo de la zona de influencia, ¿sí? Por debajo de la zona de influencia, entonces simplemente ya esto no estaría influyendo, mejor dicho, el nivel freático ya no influiría en el cálculo del peso específico promedio, ¿sí? ¿Quedó clara esa parte, chicos? Esto es importante porque hay que tenerlo en cuenta al momento del desarrollo de los ejercicios, ¿sí? Entonces, una vez que hemos visto esto, vamos a continuar con el desarrollo de los ejercicios. En esta clase también vamos a ver el tema de los asentamientos, ¿sí? Vamos a ver un par de ejercicios. Voy a abrir la PPT y también se las voy a compartir. A ver, me dan un segundo. A ver, chicos, acá hay algo que he colocado mal, ¿sí? ¿Entre qué deberíamos dividir para poder obtener el peso específico promedio? Entre 3, ¿verdad? Recuerden que el factor que nosotros estamos utilizando para poder convertir este peso específico son las distancias, ¿no? Y este 3 vendría a ser siempre el ancho de la base, ¿sí?
Ahí yo de manera rápida le coloqué 2, pero debería haber colocado B, que es el 3, que es el ancho de la base, ¿sí? Como acotación. Ya, entonces, a ver, voy a proyectar la PPT, denme un minuto, y también se lo voy a enviar en este momento. Sí, no se le escuchaba. Ah, perdón, chicos. Respondiendo a la pregunta de Kenji, aplicaría lo mismo, ¿no? Imagínense que ahora tenemos el nivel freático por encima. Vamos a tener 2 pesos específicos saturados acá abajo, ¿no? Y suponiendo que acá tenemos un estrato 1 y que acá tenemos un estrato 2, ¿no? Aplicaría la misma lógica. Bueno, le puse al revés, 1 y 2. Acá aplicaría la misma lógica, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es, ¿qué cosa? Acá vamos a ponerle una distancia 1 y acá vamos a ponerle una distancia 2.
Recuerden que esta distancia 1 más esta distancia 2 va a ser igual a la base, ¿verdad? Porque estamos diciendo que la influencia de los esfuerzos va a ser igual al ancho de la base, ¿sí? Entonces, acá igual tendríamos que sacar un Y promedio, ¿sí? Recuerden que si ambos están saturados, yo tendré que calcular acá el peso específico saturado 1 menos el agua, ¿no? Multiplicado por el D1, que es su distancia, más el peso específico 2 saturado menos el agua por la distancia 2. ¿Y todo esto entre qué cosa? Entre el ancho de la base, ¿sí? Ahora, en palabras resumidas, ¿esto qué cosa es, chicos? ¿Cómo llamamos a esto o cómo conocemos a la diferencia del saturado con el agua? El peso específico sumergido, ¿verdad? Tendríamos el sumergido 1 y el sumergido 2, ¿sí? ¿Quedó claro esa parte, chicos? Recuerden que sí, si ustedes tienen acá dos estratos, ¿no? Tendrían que hacer esa evaluación, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con el desarrollo de los ejercicios. Vamos a comenzar con, en este caso, un ejercicio de asentamiento, ¿sí? Vamos a ir revisándolo. Vamos a tratar de ver 3 ejercicios. Los ejercicios que están en estas láminas ya están resueltos, así que nos va a facilitar un poco el tema del cálculo. Ya ustedes lo van a poder verificar, ¿sí? A ver, lo voy a subir, chicos. Denme un segundo, ¿sí? A ver, lo voy a subir. Lo voy a subir para que lo tengan a la mano.
Chicos, confírmame que ya pueden visualizar el archivo en la carpeta de la unidad 2. Ya lo he subido, está como semana 6, cimentaciones superficiales. A ver, me confirman si ya lo pueden descargar, ¿sí? Voy a compartir nuevamente mi pantalla. A ver, ya, continuemos, chicos. La clase pasada llegamos a ver este ejercicio de Meyerhoff, pero lo que había quedado pendiente, ¿no?, es desarrollar esta última parte, la pregunta C. Entonces, además de calcular las dimensiones óptimas por resistencia de la zapata, nos pedía verificar si es que cumplía con los criterios de asentamiento individual y distorsión angular máxima. Entonces, para esta última parte es importante que ustedes tengan a la mano la norma, ¿sí? Yo voy a proyectar la norma y vamos a ver en qué página, ¿sí?, y cómo se va a evaluar el asentamiento. A ver, como pregunta inicial, ¿existe un asentamiento máximo, chicos? ¿O de qué depende el asentamiento que vayamos a evaluar en las cimentaciones? ¿Cuánto es el asentamiento máximo o no hay un asentamiento máximo exacto, o de qué depende el asentamiento máximo que nosotros vayamos a evaluar para las cimentaciones? A ver, ¿qué opinan ustedes, chicos? ¿De qué depende el asentamiento? Depende de la carga, depende de las dimensiones. Uno es que depende del tipo de edificación, eso es correcto. Y también depende del tipo de distorsión que nosotros vamos a aceptar, ¿sí? Voy a proyectar la norma, ¿sí?, para que sepan dónde encontrarlo. A ver, si ustedes se van a la norma, ¿sí?, a la norma E050, el capítulo 3 nos muestra el análisis de las condiciones de cimentación, ¿sí? Entonces, las cargas a utilizar, ya sabemos que para la elaboración para conocer las cargas, ¿no?, nosotros tenemos que hacer un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Tenemos que conocer el factor de seguridad, tenemos que hacer el cálculo de las cargas de acuerdo a la norma E020, y también nosotros evaluamos el tipo de asentamiento que vamos a aceptar, ¿no? Los asentamientos, según la norma, dice, se estiman utilizando las fórmulas aceptadas por la mecánica de suelos a partir de los parámetros obtenidos mediante los ensayos in situ, ¿no? Dice, indicados en la tabla 3 o los ensayos de laboratorio indicados en la tabla 5. Ahora, todo estudio de mecánica de suelos debe indicar el asentamiento tolerable, que se va a considerar para la edificación o la estructura. Ahora, ¿de qué va a depender este asentamiento tolerable?
Vamos a ver de qué va a depender el asentamiento tolerable. Nosotros acá tenemos en la figura número 4, ¿sí? Tenemos dos zapatas que están conectadas mediante un pórtico, ¿sí? Y lo que se hace es evaluar primero individualmente, ¿sí? El asentamiento individual. Lo que se hace es, se evalúa el asentamiento individual para la zapata A, se evalúa el asentamiento individual para la zapata B, y luego en conjunto, ¿sí? Se evalúa el asentamiento diferencial. Ahora, ¿de qué va a depender este asentamiento diferencial? Este asentamiento diferencial va a depender, uno, de la distancia que estén separadas las zapatas, ¿no? De eje a eje. ¿Y de qué más va a depender? Va a depender del tipo de edificación, ¿sí? De acuerdo al tipo de edificación que nosotros vamos a realizar, nosotros vamos a decir que se va a aceptar una distorsión angular máxima. Entonces, estas distorsiones angulares, ¿sí? Vemos acá que son unas relaciones. Vemos, por ejemplo, límite en el que se debe esperar un daño estructural en edificios convencionales. Entonces nos dice que esa distorsión angular es de 1 en 150, ¿no? Que vendría a ser un asentamiento. Luego por acá tenemos límite en que la pérdida de verticalidad de edificios altos y rígidos puede ser visible, ¿no? Entonces, acá tenemos una tabla, ¿no? Con la descripción de las diferentes distorsiones angulares que nosotros vamos a esperar, ¿sí? Por acá, por abajo, a ver, voy a buscar la tablita. Hay otra tablita en la cual nosotros vamos a evaluar esos asentamientos. Creo que la tengo acá mucho más rápido para mostrárselos en el PDF. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, ya la tablita se los voy a mostrar en el PDF, en el PPT. Acá tenemos la distorsión angular máxima y de acuerdo a lo que nosotros esperemos, ¿no? O lo que nosotros vamos a permitir, en función a eso, vamos a tener una relación de distorsión angular máxima, ¿sí? Así que tienen que tener en cuenta esto. Y de acuerdo a esto, nosotros vamos a evaluar el tipo de asentamiento que vamos a poder admitir. Entonces, ahora sí, regresando a la PPT, ahora sí voy a regresar a la PPT. Entonces, habíamos desarrollado este ejercicio, habíamos calculado las dimensiones óptimas, ¿no? Lo otro que conocíamos acá era el coeficiente de Poisson, conocíamos el promedio armónico de velocidades, y nos dice, por otro lado, se conoce que la zapata Z2 se ubica a 5.7 metros de la zapata de análisis, ¿no? Entonces, lo que nos están dando en primera instancia es la distancia entre esas dos zapatas, ¿no? De eje a eje. Y que pertenece al mismo pórtico, ¿no? Dice que esta zapata 2 presenta un asentamiento individual de 2.08 centímetros. Dice, el diseño contempla un edificio donde no se permite presencia de grietas. Ustedes que tienen la norma a la mano, chicos, cuando nos dice que no se permite la presencia de grietas, ¿de qué distorsión angular máxima estamos hablando? ¿Cuál es la distorsión máxima que nosotros esperaríamos? En la tablita número 8, en la norma. 1 en 500, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que esperamos es una distorsión angular máxima
de 1 en 500. Ahora, con esa distorsión angular máxima, ¿sí? Con esa distorsión angular máxima, nosotros vamos a calcular el asentamiento permitido, ¿de acuerdo? Con esa distorsión angular nosotros vamos a calcular el asentamiento permitido. Entonces, como la distorsión angular máxima, ¿sí? Como la distorsión angular máxima que nosotros vamos a esperar es de 1 en 500, vamos a ver cómo vamos a calcular este asentamiento. Entonces, acá lo que nos decía era verificar si cumple con los criterios de asentamiento individual, porque estamos hablando de dos zapatas, ¿no? Tenemos la zapata 1 y por acá vamos a tener la zapata 2, que dice que está ubicada a 5.7 metros. Quiere decir que la distancia de eje a eje entre estas dos zapatas, ¿no? Es de 5.7 metros, ¿sí? Y nos dice que la zapata 2, ¿no? Tiene un asentamiento individual, o sea, el asentamiento individual de esta zapata, ¿sí? El asentamiento individual de esta zapata dice que es de 2.08 centímetros, perdón, ¿no? Tenemos un asentamiento individual de 2.08 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el asentamiento de la otra zapata y también vamos a evaluar si están cumpliendo con la distorsión angular máxima que se va a producir entre ellas dos, ¿sí? Entonces, vamos a pasar las láminas. Esta es la parte del cálculo de las dimensiones óptimas que ya lo habíamos visto en la clase pasada. Acá tenemos las 3 iteraciones que se realizaron. Y acá tenemos el asentamiento, ¿no? Finalmente se definió que la base iba a ser de 3.7 metros y el largo de 4.7 metros, ¿no? La carga transmitida, ¿no? Teníamos la carga vertical entre la base menos 2 veces la excentricidad, porque teníamos un momento que se estaba generando en el eje X, ¿no? Por la longitud. Con eso tenemos la carga transmitida. Ahora, para nosotros, ¿sí? Para nosotros poder calcular estos asentamientos, ¿sí? Existen algunos métodos que nos permiten poder calcular los mismos. Entonces, el método que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Es el método de Steinberg, en el cual nosotros vamos a aplicar la siguiente fórmula, ¿sí? Vamos a tener la carga transmitida, ¿no? Por la base, ¿sí? Por la base, por 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado entre el módulo de elasticidad por el IF, ¿sí? Ahora, este índice IF lo vamos a obtener con la siguiente tablita que está al lado derecho. ¿Cómo obtenemos ese IF, que es el índice? Este IF va a depender del tipo de zapata que nosotros tengamos, ¿no? En este caso estamos hablando de una zapata rectangular, ¿no? Por lo tanto, nos ubicamos en este caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calcular la relación, ¿no? Entre la longitud de la zapata, ¿sí? Entre la longitud de la zapata y la base. Entonces, de acuerdo a la relación que nosotros obtengamos entre la longitud de la zapata y la base, nos vamos a ubicar en esta columna, ¿sí? Si nosotros obtenemos una relación L entre B que no está indicada en la columna, ¿sí? Lo que nosotros tendríamos que hacer es interpolar, ¿no? Tendríamos que interpolar. Ahora, lo que nos decía en el enunciado, ¿no? Lo que nos decía en el enunciado es verificar si se cumple con los criterios de asentamiento, verificar la distorsión angular y, en este caso, si no cumple, detallar una propuesta. Entonces, ¿cuál sería la relación que tendríamos acá, chicos? Tenemos
una longitud de 4.7 metros, ¿no? Y una base de 3.7 metros. En este caso, nosotros tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos 4.7 entre 3.7. A ver. Sí, está bien. 4.7 entre 3.7, ¿verdad? Con lo cual nosotros estamos obteniendo una relación de 1.27, ¿no? 1.27. En este caso, nosotros tendríamos que ubicarnos entre estos dos valores, ¿no? Y como no tenemos el valor exacto, lo que nosotros tendríamos acá es que interpolar. Ahora, ¿qué valor vamos a utilizar acá, chicos? ¿Qué valor vamos a utilizar? Tenemos una zapata flexible y tenemos una zapata rígida. ¿Cuál de ellas utilizaremos? A ver, voy a... No. ¿Por qué no utilizamos la primera relación, chicos? ¿Por qué no utilizamos la primera relación? ¿Qué ocurre con esa primera relación? ¿Cuáles son nuestras dimensiones finales? Recuerden que nosotros hemos cambiado estas dimensiones finales, ¿verdad? Entonces, por eso es que acá nosotros tenemos que obtener esta nueva relación, ¿sí? Ahora, nosotros acá estamos evaluando, ¿no? Una zapata flexible y una zapata rígida. ¿Qué quiere decir una zapata flexible y una zapata rígida, chicos? ¿Qué entenderían ustedes por flexible y qué entenderían ustedes por rígido? ¿Cómo se diferencian esos dos tipos de asentamiento? ¿Cómo se diferencian esos dos tipos de asentamiento? Cuando nosotros evaluamos el asentamiento de una zapata, mejor lo voy a poner acá directamente. Cuando nosotros evaluamos el asentamiento de una zapata, ¿qué es lo que esperamos? ¿Esperamos que la base de la zapata también se distorsione? ¿O esperamos simplemente tener un asentamiento de la siguiente forma? ¿Esperamos que se distorsione nuestra zapata de esta manera? ¿O por lo menos esperamos que si se asienta, ¿no? Se asiente de manera rígida? ¿Qué asentamiento creen ustedes que esperamos de la zapata? El asentamiento flexible, ¿no? Se da cuando esta base también se distorsiona, ¿no? Se distorsiona como también se distorsiona el suelo. Y en la zapata rígida, ¿no? Si bien es cierto, ocurre un asentamiento, pero la base no se distorsiona. ¿Qué tipo de asentamiento creen ustedes que nosotros esperamos? Nosotros por lo menos esperaríamos que el asentamiento sea un asentamiento rígido, ¿verdad?
Cuando en el enunciado no nos digan qué asentamiento vamos a evaluar, nosotros siempre vamos a optar por tener un asentamiento rígido, ¿sí? Siempre vamos a optar por tener un asentamiento rígido, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Entonces, interpolando estos valores, ¿no? Acá tendríamos 0.82 para 1 y 1.06 para 1.5. Entonces, interpolando entre estos dos valores, ¿sí? Entre 0.82 y 1 y 1.5, obtenemos, ¿sí? Un índice IF de 0.95 y es el que reemplazamos en esta ecuación, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? ¿Sí? ¿Todos me siguen? Entonces, con esto nosotros calculamos el asentamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un asentamiento 1, ¿no? Porque estábamos hablando de dos zapatas. Tenemos el asentamiento de la zapata 1, ¿sí? Tenemos el asentamiento de la zapata 1 igual a 0.609, ¿no? Y también teníamos, voy a borrar esto, y también teníamos el asentamiento, ¿no? De la zapata 2, que nos decían que se había asentado 2.08 centímetros, ¿verdad? Entonces teníamos por acá otra zapata 2 que tenía un asentamiento individual de 2.08 centímetros. Ahora, ¿cuál es nuestra distorsión angular máxima? 1 en 500, ¿verdad? Que es la que tenemos acá. Nuestra distorsión angular máxima es 1 en 500, ¿no? Tenemos esta distorsión angular máxima. Ahora, de acuerdo a la distorsión angular máxima que nosotros tenemos, voy a traer un segundo esta tablita para acá, ¿sí? Miren, de acuerdo a nuestra distorsión angular máxima, ¿sí? ¿Ven esta tablita de acá del lado izquierdo que estoy señalando? En el eje vertical tenemos las distorsiones angulares máximas, ¿sí? En el eje vertical tenemos las distorsiones angulares máximas. Ahora, esta distorsión angular máxima, ¿qué cosa me dice? Nosotros estamos acá, ¿verdad? Estamos acá. Nosotros nos encontramos en este caso acá. Tenemos una distorsión angular máxima de 1 en 500. ¿Sí? Ahora, para esta distorsión angular de 1 en 500, lo que nosotros esperamos, ¿sí? Es tener un asentamiento diferencial máximo de, esto de acá, chicos, es lo que nos representa el 2.54 centímetros. ¿Sí? De ahí es de donde sale que nosotros a veces o usualmente decimos que el asentamiento máximo es 2.54, pero el asentamiento es 2.54 cuando la distorsión angular máxima es 1 en 500, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos el asentamiento diferencial máximo. Este asentamiento diferencial máximo lo llevamos a esta tablita de acá, a la segunda tabla, ¿sí? A la tabla 2. A la tabla 2. En la tabla 2, nuevamente, en el eje vertical, ¿sí? Acá en el eje vertical, tenemos colocamos este asentamiento diferencial que hemos obtenido en esta tabla, ¿no? Está aproximadamente por acá, ¿no? 2.54 es el asentamiento diferencial máximo que habíamos obtenido. Y con ese asentamiento diferencial máximo, nosotros obtenemos el asentamiento máximo, ¿sí?
Con eso nosotros obtenemos el asentamiento máximo, que es 2.54. Si les viene estas dos tablitas en su práctica, si bien es cierto, ustedes ya saben que para una distorsión angular de 1 en 500, el asentamiento máximo, ¿no? El asentamiento máximo es 2.54, ¿sí? Si les dan estas tablitas, ustedes van a tener que hacer esta pequeña gráfica, ¿sí? Para que el docente sepa que ustedes saben de dónde sale ese asentamiento máximo. Si a ustedes, por el contrario, les dan otro asentamiento diferencial, ¿no? Tendrían que ubicar acá, si el asentamiento, si la distorsión máxima es 1 en 1000, ¿no? Calculamos el asentamiento diferencial máximo. Imaginemos que acá esto es A, luego llevamos ese asentamiento diferencial máximo a la tabla 2, que está más o menos por acá, ¿no? Y con eso nosotros interceptamos con esta recta, ¿sí? Y calculamos cuál sería el asentamiento máximo para esa nueva distorsión, ¿de acuerdo? ¿Se entendió, chicos, cómo y de dónde sale el asentamiento máximo? ¿Se entendió por qué decimos que para una distorsión angular máxima 1 en 500 el asentamiento máximo es 2.54? ¿Sí? Entonces, regresando a nuestra lámina anterior. Sí, es casi igual, Kenji. Si nosotros vemos el gráfico, ¿no? La precisión es casi igual. Pero igual, si les dan el gráfico, chicos, grafíquenlo, por favor, ¿sí? Si les dan el gráfico, no vayan a dejar el gráfico en blanco. Usen el gráfico para que el docente sepa que ustedes saben que para poder calcular el asentamiento máximo, primero tenemos que calcular el asentamiento diferencial máximo y con ese asentamiento diferencial máximo recién obtenemos el asentamiento máximo, ¿sí? Tienen que hacer uso de estos dos gráficos, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que para la distorsión angular de 1 en 500, el asentamiento máximo, ¿no? El asentamiento máximo es igual a 2.54 centímetros, ¿verdad? 2.54 centímetros. Entonces, individualmente, chicos, esta zapata 1 está cumpliendo con el asentamiento máximo permisible. Sí, ¿verdad? Y la zapata 2 también está cumpliendo con el asentamiento máximo permisible, ¿verdad? Ahora, individualmente, ¿no? Individualmente, ambas zapatas cumplen con el asentamiento máximo permisible, ¿de acuerdo? Pero ¿qué más nos preguntaban a nosotros? Nos decían, además de ver que cumpla con el asentamiento individual, ¿no? Nos pedía verificar la distorsión angular máxima. Entonces, nosotros vamos a verificar esta distorsión angular, ¿sí? ¿Cómo calculamos la distorsión angular máxima? ¿Cómo calculamos la distorsión angular máxima? La distorsión angular máxima es la diferencia, ¿no? Es la diferencia de estos asentamientos entre la longitud que separa a las zapatas de eje a eje, ¿sí? Entonces, esta distorsión angular máxima, ¿no? Esta distorsión angular entre estas dos zapatas nos sale, ¿sí? 2.581 por 10 a la menos 3, ¿sí? ¿Y cuánto es la distorsión angular máxima de 1 en 500? 1 en 500 es igual a 2 por 10 a la menos 3, ¿no? La distorsión angular máxima, ¿no? Cuando es 1 en 500, si nosotros eso lo convertimos a un valor numérico, ¿no? Ya no en una fracción, esto es igual a 2 por 10 a la menos 3. Entonces, la distorsión máxima que estamos obteniendo, chicos, ¿cumple con la distorsión angular máxima? No, ¿verdad? No cumple, ¿sí? Entonces,
Acá nos pedía realizar estas dos verificaciones, ¿sí? Nos pedía verificar los asentamientos individuales para cada una de las zapatas y también nos pedía verificar la distorsión angular máxima, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Ambas zapatas cumplen con el límite de asentamiento individual, ¿no? Que en este caso es menor a 1 pulgada, específicamente porque la distorsión angular es de 1 en 500. Si tuviéramos otra distorsión angular, probablemente tengamos otro asentamiento individual máximo, ¿sí? Sin embargo, dice, la distorsión angular entre ambas es mayor al límite indicado, ¿no? Que es lo que acabamos de verificar. La distorsión angular que sale entre ambas es de 2.581 por 10 a la menos 3. Y la distorsión máxima permitida es de 2 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué es lo que podríamos hacer, chicos? ¿Qué sugieren ustedes que podríamos hacer? ¿Cómo podríamos disminuir esa distorsión angular? Teniendo una mayor distancia, ¿verdad? Teniendo una mayor distancia, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro, chicos, cómo se realiza el cálculo de los asentamientos? Creo que esta parte es bastante sencilla, ¿verdad? No es algo tan complicado como de repente nos lo imaginamos, ¿sí? Recuerden que para el cálculo del asentamiento, ¿no? Nosotros necesitamos la carga transmitida, ¿no? La base efectiva, ¿sí? La base efectiva, ¿no? Por 1 menos el coeficiente de Poisson entre la elasticidad por nuestro IF, ¿sí? ¿Cómo calculamos el IF? Ya lo vimos acá en la tablita, ¿de acuerdo? A ver, la elasticidad me dicen los chicos de dónde la hemos obtenido. En este ejercicio en particular, chicos, no me estaba tomando el tiempo ahí. En este ejercicio les dan un promedio armónico de velocidades, ¿sí? Les dan un promedio armónico de velocidades con el cual ustedes pueden calcular el módulo de elasticidad, ¿sí? El coeficiente de Poisson se los dan como datos, pero no vamos a entrar en detalle de eso, ¿sí? Porque no es parte del curso, ¿sí? En esta pregunta, un docente particularmente sí hace incidencia en ese tema, pero no es parte del curso, ¿sí? No, cuando ustedes les pidan calcular el asentamiento, se les va a dar como dato el módulo de elasticidad, ¿de acuerdo? Por eso no vamos a entrar en mayor detalle de eso, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver el otro ejercicio, ¿sí? Vamos a ver el otro ejercicio. En este caso tenemos, bueno, nos pide realizar el cálculo, ¿no? De la capacidad de carga última. Vamos a ver cómo se desarrollaba este ejercicio. Dice, en la gráfica a continuación son las dimensiones En la gráfica a continuación nos pregunta si las dimensiones de esas zapatas son las adecuadas, ¿no? Esta zapata está diseñada por el método de factor de seguridad global. Nos da dos alternativas, ¿no? Nos dice que consideremos el CA igual a la cohesión y que el alfa 1 y el alfa 2 sea igual a 5. ¿Por qué métodos podemos desarrollar este ejercicio, chicos?
¿Cuáles son los dos métodos que nosotros podríamos utilizar para desarrollar este ejercicio? ¿Qué método utiliza el coeficiente de adherencia y qué método utiliza los alfas, el alfa 1 y el alfa 2? ¿Quién utiliza el coeficiente de adherencia? ¿Qué método utiliza alfa 1 y alfa 2? A ver, ¿qué opinan, chicos? Meyerhoff no utiliza el alfa 1 ni tampoco el coeficiente de adherencia. Ese método quedaría descartado. El alfa 1 y el alfa 2 lo utiliza Hansen, ¿verdad? Y bueno, Hansen también utiliza el coeficiente de adherencia. ¿Y quién utiliza solamente el coeficiente de adherencia? Basic. ¿Sí? Basic. Entonces, nosotros tendríamos acá dos alternativas, o hacerlo por Basic o hacerlo por Hansen. ¿Sí? Entonces, nos está diciendo que el coeficiente de adherencia será igual a la cohesión. ¿Cuánto va a ser este coeficiente de adherencia, chicos? ¿Cuánto sería nuestro coeficiente de adherencia? De acuerdo a los datos que tenemos. 10, ¿verdad? Tendríamos 10 kilonewtons por metro cuadrado. Recuerden que los datos, ¿no? Que los datos que nosotros tomamos son los valores que están por debajo del nivel de fondo de cimentación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a desarrollar, a ver este ejercicio, quiero ver por qué método está acá. Vamos a desarrollarlo por Basic, ¿sí? Vamos a desarrollarlo por Basic. Entonces, para Basic, ¿no? Nosotros podemos analizar los siguientes factores, ¿sí? Basic nos dice que yo puedo analizar el factor de corrección de forma, de profundidad, de inclinación, ¿no? ¿Qué otros factores podemos analizar por Basic, chicos? Por talud adyacente, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Ahora tenemos la inclinación de la base de la cimentación, ¿sí? Entonces, tenemos una carga vertical, nuestra carga vertical es 800, nuestra carga horizontal es 100, ¿no? Y vamos a ver cómo calculamos por Basic. Entonces, voy a ver si esto se puede hacer más grande, no sé si ustedes lo están viendo. Entonces, por Basic, ¿qué es lo que tenemos? Por Basic tenemos, ¿no? Para el cálculo de la carga última, que está acá, tenemos la cohesión por el NC, que es nuestro factor de carga, por el SC, el factor de forma, por el DC, el factor de profundidad, por el IC, ¿no? El factor de inclinación, por el GC, el factor por corrección de talud adyacente y el BC, ¿no? Que es nuestro factor de corrección por inclinación de la base de la cimentación. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros calculamos siempre? Nuestros factores de corrección de carga, ¿no? Acá está indicado por Basic el NQ, el NC y el NI, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es reemplazar nuestros valores acá. Nosotros, ¿no? Debajo de esta cimentación inclinada, ¿sí? Nosotros debajo de esta cimentación inclinada
teníamos una cohesión de 10 kilonewtons por metro cuadrado y también teníamos un ángulo de fricción de 30 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos nuestro ángulo de fricción de 30 grados y lo reemplazamos en nuestras ecuaciones para poder obtener los factores de corrección de carga, ¿no? Entonces, lo primero que obtenemos es el NQ, luego obtenemos el NC y obtenemos el NI, ¿verdad? Una vez que hemos obtenido nuestros factores de capacidad de carga, tenemos que obtener nuestros factores de corrección de forma. ¿Qué cosa nos dice BASIC, chicos? BASIC nos dice que tenemos que utilizar las dimensiones efectivas, ¿verdad? Tenemos que utilizar las dimensiones efectivas. En este caso, ¿no? Nosotros teníamos una base de 2 metros y una longitud también de 2 metros porque es una zapata cuadrada, ¿de acuerdo? Ahora, como en este caso no tenemos excentricidad, ¿no? No hay excentricidad, ¿sí? Como en este caso no hay excentricidad, la base, ¿no? En condiciones totales es igual a la base en condiciones efectivas. Y lo mismo ocurre con el largo de la cimentación. El largo en condiciones totales es igual al largo efectivo, ¿no? A la longitud efectiva. Entonces, como en este caso las dimensiones son las mismas, simplemente vamos a reemplazar, ¿no? Calculamos el FCS, que está acá como SC, que sería 1 más 2 entre 2, ¿no? Por el NQ entre el NC, que lo hemos calculado acá, ¿sí? Calculamos el SQ, lo mismo, reemplazamos en nuestra ecuación. Calculamos el SI, también lo reemplazamos en nuestra ecuación. Ya tenemos nuestros factores de forma. ¿Qué es lo que sigue? Calcular nuestros factores de profundidad. Para el cálculo de los factores de profundidad, lo primero que tenemos que analizar, ¿sí? Lo primero que tenemos que analizar es la relación que existe entre el DF y la base, ¿sí? Vamos a ver qué relación existe entre el DF y la base. El DF nos decía que era 0.50 metros, ¿sí? 0.50 metros. Entonces, colocamos acá 0.50, ¿no? Entre la base, que es 2 metros. Con esa relación, ¿sí? Con esa relación, nosotros tendríamos 0.25. Ahora, nosotros tenemos que evaluar acá dos casos. Si el DF es menor a 1 o si el DF es mayor a 1. Nosotros nos encontramos en el caso 1, ¿no? En el cual el DF entre B es menor o igual a 1, ¿verdad? Porque nos salió 0.25. Entonces, como el DF entre B nos ha salido menor a 1, ¿sí? Quiere decir que el K, acá sí se observa el K, ¿no? El K dice que es DF entre B. Si el DF entre B sería mayor que 1, nosotros tendríamos que utilizar este otro K, tangente a la menos 1, ¿no? De DF entre B. Como nos encontramos en el primer caso, ¿sí? Como nos encontramos en este primer caso, nosotros decimos que el K es igual a DF entre B, ¿sí? Entonces, como acá ya obtuvimos el F entre B, nosotros diríamos que el K es 0.25, ¿sí? ¿Qué más tenemos que analizar para el factor de profundidad? ¿No? Tenemos que analizar ahora en este caso si es que el ángulo de fricción es 0, ¿no? Como lo vemos acá, o si es que el ángulo de fricción es mayor a 0. Nosotros nos encontramos en qué caso? Acá, ¿verdad? Cuando el ángulo de fricción es mayor a 0, porque sabemos que nuestro ángulo de fricción es 30 grados. ¿Sí? Entonces reemplazaremos en esta ecuación para el cálculo del DC. Si el ángulo de fricción fuera 0, DC sería 0.4 por K. En este caso, nuestro ángulo de fricción es mayor a 0, por lo tanto, el DC se calcula como 1 más 0.4 K,
¿no? El K ya lo conocemos, es 0.25, con eso podemos calcular el DC, que lo obtenemos acá, 1.1. Ahora, el DQ, ¿qué cosa dice el DQ? El DQ es igual a 1 más 2 tangente de 1 menos seno del ángulo de fricción al cuadrado por K. Simplemente reemplazamos lo que ya conocemos, el ángulo de fricción igual a 30 y el K igual a 0.25, ¿no? Obtenemos el DQ. Y nos dice que el DI para todo ángulo de fricción, ¿no? Para todo ángulo de fricción es 1. Entonces, con eso obtenemos el valor 1 acá. Ya tenemos los dos primeros factores de corrección, que son el de forma, perdón, los tres primeros, ¿no? Tenemos carga, forma y profundidad. Los siguientes factores de corrección es el factor de corrección por inclinación de carga, el factor de corrección por talud adyacente y el factor de corrección por inclinación de la base de la cimentación, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos estos factores? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para obtener estos factores? Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Recuerdan que por BASIC, ¿no? Por BASIC nosotros teníamos que calcular un M, ¿no? Teníamos que calcular un M. Sí, Han. Sí, Brando me parece que levantó la mano. Sí, Lucía, dale. Profe, una pregunta. En la ecuación para allá el DQ, ahí dice 2 más tangente. ¿De qué ángulo es ese? Del ángulo de fricción. Recuerden que el ángulo de fricción que nosotros tomamos, ¿no? Siempre es el ángulo de fricción que está en el suelo, que está debajo de la cimentación, ¿sí? Que en este caso es 30 grados. Chicos, ¿por qué tomamos siempre los parámetros que están por debajo? ¿Qué es lo que nosotros estamos evaluando? ¿Qué es lo que nosotros evaluamos mejor dicho, imaginemos que acá le llamamos suelo 1 y acá abajo le llamamos suelo 2. ¿Qué estrato o qué suelo está soportando la carga que transmite la cimentación? El suelo 2, ¿verdad? El suelo 2. Entonces, como el suelo 2 es el que soporta la carga, ¿no? Que transmite esta cimentación, nosotros siempre vamos a tomar los parámetros que están por debajo, ¿sí? Tomamos los parámetros que están por debajo. Entonces, como nosotros acá vemos que el ángulo de fricción que está por debajo de la cimentación, ¿no? Vemos que el parámetro es 30 grados, nosotros tomamos ese ángulo de fricción de 30 grados para poder obtener nuestros factores de corrección, que en este caso estamos obteniendo el factor de corrección de profundidad, ¿sí? Que sería 1 más 2 veces la tangente de 30 grados, ¿no? Por 1 menos el seno de 30 grados al cuadrado por el K que nos había salido 0.25, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro esa parte, Lucía? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ya. Ahora, chicos, para el factor de corrección de inclinación, BASIC nos dice que nosotros vamos a tener que calcular un M. ¿De qué dependía este M? ¿De qué dijimos que depende el M? Ustedes me dirán, profesora, el M, las fórmulas están abajo, ¿no? Acá tenemos dos fórmulas para el M. Tenemos un M igual a MB y tenemos un M igual a ML. ¿Cuál de estos M's utilizaremos? ¿Qué M utilizaríamos, chicos? ¿De qué va a depender el M? ¿Qué nos dice nuestro formulario? ¿De qué depende el M? Miren, nosotros tenemos acá, ¿no? Tenemos acá una cimentación que está inclinada,
¿no? Que está recibiendo una fuerza horizontal, ¿verdad? Recibe una fuerza horizontal. Ahora, esta fuerza horizontal está en el sentido, ¿no? O es paralela al ancho de la cimentación. Si yo a esta zapata le doy profundidad, ¿no? Yo podría decir que también acá podría tener una fuerza horizontal, ¿no? Y podría decir que esta fuerza horizontal está paralela al lado B y acá podría tener una fuerza horizontal paralela al lado de la longitud de la cimentación. Entonces, ¿de qué va a depender el M? ¿No? Porque tenemos MB y también tenemos ML, ¿no? Tenemos dos M's, tenemos MB y tenemos ML. Entonces, si mi fuerza horizontal, ¿sí? Si mi fuerza horizontal es paralela al lado B, ¿sí? Es paralela al lado B, yo utilizaré la fórmula del MB. Y si mi fuerza horizontal es paralela al lado L, ¿de acuerdo? Si mi fuerza horizontal es paralela al lado L, utilizaré el ML. En este ejercicio, chicos, ¿qué M voy a utilizar? ¿MB o ML? MB, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos de dónde sale, ¿no? Ya sabemos de dónde obtenemos el M. En este caso, lo que nosotros decimos es que mi fuerza, ¿no? Mi fuerza horizontal, ¿no? Acá le estoy colocando como HI, es una fuerza horizontal paralela al lado B, ¿no? Que es 100 kilonewtons. H es paralelo a B. Entonces, el M que yo voy a utilizar es el MB, ¿no? Este 1.5, ¿de dónde sale? De reemplazar acá en MB. MB es igual a 2 más 2 entre 2, ¿no? Por 1 más 2 entre 2, ¿sí? Con esto calculamos el MB. ¿Qué pasaría, chicos, si nosotros tenemos una fuerza horizontal en ambos sentidos? ¿Qué pasaría si yo tengo una fuerza horizontal en B y también tengo una fuerza horizontal en L? ¿Qué hacemos? Calculamos el MB, calculamos el ML, ¿no? Y en este caso el M sería la raíz cuadrada del MB al cuadrado más ML al cuadrado, ¿sí? ¿Está claro? Si tuviéramos una fuerza horizontal en ambos sentidos, calculamos ambos M's y sacamos la raíz cuadrada a los cuadrados de cada uno de los M's, ¿sí? Entonces, calculamos el M. ¿Y cuál es la fuerza vertical? ¿No? 800 kilonewtons. Entonces, con eso ya podemos calcular el factor de corrección por inclinación de carga, ¿no? Acá, ¿qué cosa tenemos nuevamente? Tenemos que evaluar el ángulo de fricción. ¿Nuestro ángulo de fricción es 0? No. Entonces, este IC queda descartado, ¿no? ¿Nuestro ángulo de fricción es mayor a 0? Sí, profesora. Entonces, utilizaré estas ecuaciones, ¿no? Y acá dice que el IC es igual al IQ menos 1 menos IQ entre NQ menos 1. ¿Cómo calculamos el IQ? Acá está la ecuación del IQ, ¿no? Sería 1 menos, ¿cuánto es este H? 100, ¿verdad? Entre la fuerza vertical, ¿cuánto era la fuerza vertical? 800. Más el área, el AF, ¿qué cosa es, chicos? ¿El AF qué cosa es? Nuestra área efectiva, ¿sí? ¿Y qué cosa es nuestra área efectiva? B efectivo por L efectivo, ¿sí? Entonces voy a colocar acá cómo se calcula ese IQ, ¿sí? Para dejarlo, para que sepan qué cosas hemos colocado. Entonces, el IQ es igual, ¿no? A 1 menos la fuerza horizontal, que es 100, entre la fuerza vertical, que es 800, más el área efectiva, ¿no? Que es 2 por 2, por el coeficiente de adherencia, que era 10,
por la cotangente, ¿no?, del ángulo de fricción, que es 30 grados, ¿sí? Y todo esto elevado a la m, ¿no? ¿Cuánto era nuestro m? 1.5, ¿sí? Entonces, simplemente reemplazando eso, obtenemos el IQ. Una vez obtenido el IQ, ya puedo calcular el IC, ¿verdad? El IC dice que es igual al IQ menos 1 menos IQ entre NQ menos 1. El NQ ya lo habíamos obtenido acá arriba, ¿sí? Y lo mismo para el II, ¿no? Tendríamos 1, la fuerza horizontal, ¿cuánto es? 100. En realidad, el II es la misma fórmula del IQ, solamente que acá, ¿no?, tiene un más 1. ¿De acuerdo? Ya calculamos nuestros factores de inclinación. ¿Qué cosa tenemos que calcular ahora? Nuestros factores de corrección por talud adyacente, ¿sí? ¿Cómo calculamos ese talud adyacente? ¿Qué cosa tenemos acá en nuestra imagen? A ver, vamos a ver qué cosa tenemos acá en nuestra imagen. Entonces, vean, chicos, acá. Cuando nosotros hablamos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un talud adyacente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un talud adyacente, nos referimos a que en este caso, ¿sí?, nos referimos a que en este caso podría haber acá al lado derecho, ¿no?, un talud, ¿sí?, un talud, ¿no? Y podría darse el caso de que este talud tenga una inclinación, ¿sí? Podría darse el caso de que este talud, vamos a colocarlo así, de que este talud que está acá al lado derecho tenga una inclinación. Entonces, se dice que tenemos un talud adyacente cuando acá hay una inclinación beta, ¿sí? En este caso tenemos un talud adyacente, pero esta inclinación beta, ¿cuánto es, chicos? ¿Cuánto es esa inclinación del talud adyacente? ¿Cuánto es la inclinación acá en este talud adyacente? No. Vean, chicos, acá. Vean, chicos, acá. A ver. Voy a dibujarlo tal cual está en el formulario, ¿sí? A ver, en el formulario está de esta forma, ¿no? Acá tenemos la horizontal, acá tenemos nuestro talud adyacente, ¿verdad? Y acá tenemos una pequeña inclinación, ¿sí? Ahora, ¿cómo está nuestro ejercicio? ¿Qué inclinación tenemos en nuestro ejercicio? ¿Cómo está el talud adyacente? Está horizontal, ¿verdad? Tenemos un talud adyacente horizontal. Entonces, este ángulo beta, ¿no? ¿Cuánto es? 0. ¿Sí? Ese ángulo beta es 0. Entonces, para el cálculo del talud adyacente, ¿sí? Para el cálculo del talud adyacente, nosotros estamos viendo que nuestro beta es igual a 0. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que identificar acá? El ángulo de fricción. ¿Nuestro ángulo de fricción es igual a 0? No. Entonces, este GC queda descartado. ¿En qué caso nos encontramos? En el ángulo de fricción mayor a 0. ¿Sí? Entonces, con eso podemos calcular el GC. El GC dice que es igual al IQ. El IQ ya lo obtuvimos acá, ¿no? El IQ lo obtuvimos en el cálculo del factor de inclinación, menos 1 menos IQ entre 5.14 por la tangente del ángulo de fricción, ¿sí? Con eso obtenemos el GC.
Y dice que el GQ y el GI son iguales. ¿Y son iguales a qué? A 1 menos la tangente de beta. ¿Cuánto es beta? 0. Por lo tanto, vemos que acá el GQ y el GI son iguales a 1, ¿verdad? Son iguales a 1. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Hasta ahí estamos claros con los cálculos de factores de inclinación que hemos calculado hasta ahora? Ya. Ahora, el último factor de inclinación que nos falta, ¿cuál es? El factor de corrección por inclinación de la base, ¿no? Por inclinación de la base. Ahora sí, regresamos acá, ¿no? ¿Cuánto está inclinado nuestra base? Ahora sí nos fijamos en la base de nuestra cimentación, ¿no? Y la horizontal. ¿Cuánto es este ángulo de inclinación, chicos? 10 grados, ¿no? Entonces, el ángulo de inclinación, ¿no? De la base, el ángulo de inclinación de la base es de 10 grados, ¿verdad? Por eso yo la clase pasada les decía que en su formulario, ¿no? Que en su formulario no se vayan a confundir, pareciera que dijera 11 en lugar de n, ¿no? Eso debería decir n y no 11, como se ve en el formulario, ¿sí? Entonces, como nuestro ángulo de inclinación, ¿no? Nuestro ángulo de inclinación es 10 grados, ¿sí? Nuevamente, para la inclinación de la base, ¿el ángulo de fricción es igual a 0? No, por lo tanto, descartamos este primer caso. ¿El ángulo de fricción es mayor a 0? Sí, y calculamos el BC. ¿Cómo calculamos el BC? Como 1 menos 2 beta, ¿no? Entre 5.14 por la tangente del ángulo de fricción. ¿Cuánto era el beta? El beta dijimos que era 0 grados, ¿sí? Con eso nosotros obtenemos el BC. Y luego tenemos acá el BQ y el BI, ¿no? Que es igual a 1 menos n tangente del ángulo de fricción al cuadrado. Acá, chicos, tengan cuidado, ¿no? Como yo lo he colocado acá, este n tiene que estar en radianes, ¿no? Si se dan cuenta, no está dentro de ningún no está dentro ni de una tangente ni de un cotangente, ¿verdad? Entonces, este n tiene que estar en radianes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos acá para el BQ y para el BI? ¿No? Tendríamos 1 más, ¿cuánto es nuestro ángulo de 10 grados en radianes, chicos? Tendríamos pi sobre 18, ¿no? Por la tangente de 30 grados, que es el ángulo de fricción, ¿no? Todo esto al cuadrado, ¿sí? Con eso calculan el BQ y el BI. ¿Hasta ahí, chicos, estamos claros? Una vez calculado, ¿no? Una vez calculado todos nuestros factores de corrección, si se dan cuenta, hemos calculado 6 tipos de factores de corrección. Calculamos la carga distribuida, ¿no? Calculamos nuestro Q. En este caso tenemos el peso específico por el DF, ¿no? Que sería 20 por 0.5, que vimos que era nuestro DF. Y luego ya después de eso calculamos nuestra capacidad de carga última, que es reemplazar todos los valores, los factores de corrección que hemos obtenido en la lámina anterior, ¿sí? Para poder calcularlo. La cohesión es 10 kilonewtons por metro cuadrado, la base efectiva es igual a 2 porque no tenemos excentricidad, y el peso específico es 20 kilonewtons, ¿no? Reemplazamos todo, obtenemos nuestra carga última. Nuestra carga última dividida entre el factor de seguridad nos da nuestra carga admisible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? ¿Qué es lo que nosotros comparamos, chicos? Recuerden que nosotros comparamos, ¿no? La carga transmitida tiene que ser menor o igual a la carga admisible. ¿Cómo calculamos la carga transmitida? Nosotros teníamos una carga vertical
igual a 800 kilonewtons, ¿no? Entre el área efectiva, ¿sí? Entre el área efectiva. Entonces tenemos una carga transmitida de 200 kilonewtons y tenemos una carga admisible de 234 kilonewtons. Por lo tanto, la carga transmitida es menor que la carga admisible, ¿no? Por lo cual nosotros podemos decir que las dimensiones de la zapata cumplen con el factor de seguridad. Sin embargo, ¿no? Podríamos llegar hasta optimizar el ancho de esta zapata, ¿verdad? Porque la carga admisible sigue siendo mayor, ¿sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicos? A ver, chicos, el ángulo beta no es que lo obtengamos, ¿no? Sino que, a ver, va a depender de la inclinación que tenga el talud adyacente, ¿sí? A ver, voy a proyectar la PPT un momento. Sí, es respecto a la horizontal, chicos. Es respecto a la horizontal. A ver, tenemos este gráfico acá al lado derecho, ¿sí? Me confirman si todos lo ven. Entonces, el ángulo beta, ¿sí? Este ángulo beta es la inclinación que tenemos, ¿no? En el talud adyacente, ¿sí? Respecto al horizontal. En nuestro ejercicio, ¿no? En nuestro ejercicio nosotros teníamos, si bien es cierto, teníamos un talud inclinado, ¿no? El talud adyacente que nosotros teníamos acá, ¿no? No tenía ningún tipo de inclinación, era un talud que estaba horizontal, ¿sí? Por eso es que en este caso, ¿no? Si nosotros queremos decir que acá hay un ángulo beta, ¿no? ¿No? Vemos que el ángulo beta no existiría, ¿verdad? A ver. ¿No? En este caso vemos que el ángulo de inclinación, ¿no? Es este. Para nuestro ejercicio, ¿no? Estas dos líneas están juntas, entonces nuestro ángulo de inclinación para el ejercicio es 0, ¿sí? Y lo que les decía es que esto no es que sea un ángulo de inclinación 11, esto es el n, ¿sí? Esto es el n. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? A ver, voy a regresar a la PPT, ¿sí? Entonces, ya calculamos la carga última, comparamos, ¿no? Nuestra carga admisible con nuestra carga transmitida. Acá hay otros ejercicios, chicos, ¿sí? Para que los puedan revisar. En este ejercicio es bastante similar al que está en la parte superior, ¿no? Se conoce que la zapata se ubica a 5.8 metros de la zapata 1, ¿sí? Presenta un asentamiento individual, el diseño contempla la presencia de grietas, teníamos un coeficiente de Poisson y nos pedía verificar si cumplía con los criterios de asentamiento individual y distorsión máxima que le hemos visto en la parte superior, ¿sí? Acá tenemos el ejercicio para que lo puedan revisar nuevamente, ¿no? Cómo se calcula el índice IF, ¿sí? Cómo calculamos la relación. Sí, acá está a detalle, acá también se ha colocado cómo se puede calcular el módulo de corte para poder calcular el módulo de elasticidad, ¿sí? Para que lo tengan de todas formas como informativo. Nuevamente se explica, ¿no? En este caso estaba comparando las distorsiones.
Y en el último ejercicio es también bastante similar al que hemos visto, ¿no? También para que puedan, en este caso, verificar los asentamientos. ¿Cuál era la diferencia en este ejercicio? Que nos decía que asumamos que el bloque tiene una cimentación flexible, ¿sí? Nos pedía asumir que tenía una cimentación flexible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se utilizaban los valores que estaban en el lado izquierdo de la tabla. Nuevamente, lo primero que se hace es el cálculo de la carga última, el cálculo de la carga transmisible, ¿no? El cálculo de los asentamientos, ¿no? Ya saben que acá verificamos cuál es el asentamiento máximo de acuerdo a la distorsión angular máxima permisible, ¿sí? Les dejo ahí, chicos, esos ejercicios para que los puedan revisar. Son similares a los que hemos visto ahora en la clase. Sí, he tratado de abarcar todos los temas. Creo que hemos podido desarrollar a detalle la metodología de BASIC. Les sugiero que vuelvan a desarrollar el mismo ejercicio, ¿sí? Les sugiero que vuelvan a desarrollar el mismo ejercicio haciendo uso de la metodología de Hansen, ¿sí? Vuelvan a desarrollar este mismo ejercicio, pero utilizando Hansen, ¿sí? Para que puedan utilizar este alfa 1 y el alfa 2. Hasta ahí, chicos. Sí, Kenji, si estamos hablando de flexible y no nos dice en qué, si analizarlo en el lado izquierdo o en el lado derecho, asumimos la parte del centro. Bien, chicos, eso sería... Eso, ¿cómo dices, Antoni? Es que acá nos está diciendo específicamente que tomemos el asentamiento promedio. Pero si no nos dijeran, ¿no? Si no nos dijeran, tomamos el valor del centro. Recuerden que el centro es el promedio siempre, casi, chicos. ¿Sí? Bien, chicos, ya nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir desarrollando más ejercicios de cimentaciones superficiales, ya en este caso con miras al examen parcial. Creo que la otra semana es ya nuestra última clase previa al parcial. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Cuídense, que tengan un buen fin de semana.